Canal 4 Radio. Somos tu voz. Hi ha malalties que arriben fent renou, però n'hi ha d'altres que avancen en silenci, sense avisar, com una ombra discreta que es va fent lloc dins la vida d'una persona. El càncer de pròstata és una d'aquestes. Avui, Dia Mundial del Càncer de Pròstata, precisament, potser val la pena recordar una cosa tan senzilla com important. Escoltar el propi cos. El cos s'ha d'escoltar. És una forma de respecte cap a un mateix. Molts d'homes han après a arreglar motors, parets, teulades. Carme Maria, que ho sap arreglar tot. Problemes complicats, però encara n'hi ha que posposen allò més essencial. Cuidar la seva salut. La maduresa no consisteix només en sumar anys. No, sinó també en entendre que la prevenció és una forma de saviesa. Fer-se una revisió no és un signe de preocupació, sinó de responsabilitat. Perquè la vida, quan es tracta bé, ens regala temps. I el temps, de vegades, depèn d'una decisió tan petita com demanar una cita mèdica. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emoció, art, memòria i cosetes nostres. Obriu els ulls, afluixeu l'ànima i deixeu-vos dur. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora de cada dia, imprescindible emissora. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 369, Maria. És el 369. L'has endivinat, 369. Sí, 369 programes de Mallorca a la carta, Ana Maria i jo. Per això impossible, prova. I bueno, ja sabeu que tot és gràcies a la vostra fidelitat, en el vostre apreci, que m'haurà convertit en el magazín de referència a les Isles Balears. I és que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, vos duim entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, personatges professionals i artistes, com és el cas d'avui, que tenim de convidats especials a dos artistes. Ja coneixereu bé, perquè xerrarem a fons, no? Sí. Bueno, ja sabeu que tot envolta la nostra estimadíssima terra. Tots els continguts envolten la nostra estimadíssima terra. I quin és? Pues Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Molt bones tardes. Com està aquesta senyora? A més de guapa, Sí. Sempre està guapa. Guapíssima. Avui faig anys, Maria, no digues anys perquè... No li importa a ningú, això. Però faig anys, avui. No importa ni a mi, ara figura. Bé, ja no els diré perquè les dones... Jo quan vaig complir de 8 vaig dir, ara ja no m'interessa a partir d'aquí complir res més. Sí? Sí, m'ha igual. Bueno, d'acord. Això a mi tot aquest rotllo no me va. Molt bones tardes, estimada audiència. I bé, efectivament, avui 11 de juny es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada destinada a conscienciar sobre una de les malalties oncològiques més freqüents entre els homes. Cada any afecta a més d'1 milió de persones arreu del món i el principal factor de risc continua essent l'edat, juntament amb els antecedents familiars. Els especialistes recorden que aquesta malaltia sovint no presenta símptomes en les seves fases inicials,
fet que converteix el diagnòstic precoç en una eina fonamental. Les revisions periòdiques, especialment a partir dels 40 o 50 anys, segons cada cas, permeten detectar-les a temps i augmentar molt les possibilitats de curació. Els uròlegs insisteixen que parlar de salut masculina en normalitat és també una forma de prevenció. Avui és un bon dia per recordar que una simple revisió pot marcar una gran diferència en la qualitat i l'esperança de vida de moltes persones. Y bueno, hoy en Mallorca a la carta vamos a acercarnos al mundo de la pintura de la mano de dos artistas con trayectorias y estilos muy diferentes, pero unidos por la misma pasión, por crear. Nos visita Miguel Reche, pintor con más de 50 años de dedicación al arte, autor de una extensa obra marcada por la luz mediterránea, el paisaje y el color, y protagonista reciente de una gran retrospectiva que recorre medio siglo de pintura. Y también Xisco André Viguer, artista especializado en el dibujo al carboncillo y al grafito, capaz de construir retratos de una enorme fuerza expresiva, donde cada mirada parece contar una historia. Con ellos hablaremos de pintura, de técnica, de inspiración, de la evolución del arte en Mallorca y de cómo conviven hoy las corrientes más clásicas con las tendencias contemporáneas. Y además, como cada jueves, nos acompaña nuestro querido amigo y colaborador Pedro Bonet con sus memorias del vinilo. Y claro está, os ofreceremos los espacios habituales. Esa ronda de Nessa Noguera. Hoy nos vamos a Espou d'Esberro, a Formentera, casos y casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial e historias mínimas que hoy nos habla de una ensaimada. Casi res, casi nada, dice el diario, como decía mi difunta abuela. La tarde viene repletísima de contenidos buenos, Pues como sí. cada día. Además, los jueves ya sabéis que le toca a Pedro Bonet. Y Pedro Bonet tiene un espacio que se llama Memorias del Vinilo, que la gente, todo el mundo me dice que les encanta. Es decir, no sé por qué, porque Pedro... Pues porque cada día es mejor. ¿Será porque lo hace bien? Yo o no lo sé. Yo creo Aparte que sí. que como invitados especiales tenemos a dos buenos amigos, Miguel Reche y Xisco André. O sea, vamos a hablar con ellos en profundidad de pintura, de arte, Qué bonito. de las tendencias, de cosas interesantes, que no os las podéis perder, porque no olvidéis una cosa, María pasa lista. Eso, y poco falta. Pasa lista. Aunque vayamos a Publi, os queremos aquí, porque ella pasa lista y sanciona. Entonces ya está, vámonos. I donen sense perdre més temps a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras.
y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, Carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. Vamos allá. Bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar el programa de hoy. Y el primer contenido, como sabéis ya, ciencia cierta, se trata del paseo de María Zanoguera por las Islas Baleares. Hoy se ha ido al último paraíso del Mediterráneo. Me hubiera quedado allí, A Formentera se ha ido, I ha pillat un pou del Berro. El pou del Berro vol dir el pozo del cerdo macho, así lo llamamos nosotros en Mallorca. Y ahí ha ido y ahora nos va a contar qué ha hecho. ¿En qué has fet por allá, María? Pues mira, cuando pensamos en Formentera, pensamos en playas, en aguas transparentes y en horizontes abiertos. Pero hubo un tiempo en que la riqueza más valiosa de la isla no era el mar, sino el agua dulce. Durante siglos, encontrar agua en Formentera no fue fácil. La tierra es hermosa, sí, pero también seca y muy exigente.
Por eso los pozos se convirtieron en lugares fundamentales para la supervivencia de los formenterencs. Uno de esos lugares fue el Pou d'Esberro, situado en la zona de Migjorn. Con otros pozos históricos de la isla, no era simplemente una construcción destinada a sacar agua, era mucho más. Allí acudían familias enteras con cántaros, carros y animales. Se llenaban depósitos, se calmaba la sed y se aprovechaba el viaje para intercambiar noticias. Era en una época de sin teléfonos, obviamente, sin teléfonos móviles, mucho menos, sin periódicos, sin nada había al alcance de nadie. Y sin redes sociales, por supuesto que tampoco. Los pozos eran auténticos centros de comunicación. Sí. Alrededor de ellos se organizaba buena parte de la vida comunitaria. Los vecinos hablaban de las cosechas, de los temporales, de los nacimientos, de las bodas y también de las preocupaciones de cada día. No es extraño que muchos de los bailes populares de Formentera acabaran celebrándose junto a esos lugares. El sonido del tambor y de las castañuelas, acompañaba a reuniones que convertían una necesidad cotidiana en una auténtica fiesta de convivencia. Cada pozo tenía además su propia personalidad. Algunos eran conocidos por la calidad de sus aguas, otros por la sombra de una higuera cercana o por las historias que circulaban a su alrededor. Se hablaba de amores secretos, de encuentros furtivos y hasta de contrabandistas que utilizaban determinados caminos durante las noches sin luna. ¿Verdad o leyenda? Aquellas historias acabaron formando parte del patrimonio oral de Formentera. Hoy, el Pou d'Esberro está protegido como elemento del patrimonio etnológico formenterense y cada verano sigue siendo escenario de encuentros populares que recuerdan aquella antigua función social. Porque estos pozos no solo suministraban agua, alimentaban la amistad, la música, la palabra y el sentimiento de pertenecer a una comunidad. Quizá por eso, cuando uno se acerca al Pou d'Esberro, al caer la tarde tiene la sensación de encontrarse ante algo más que unas piedras antiguas. Parece un lugar donde el tiempo ha decidido quedarse. Efectivamente, María, un rincón que nos recuerda que las islas no se construyen solo con paisajes, sino también con las historias compartidas de quienes las habitan. Audiencia. El siguiente contenido, como ya todos sabéis, es cosas y casos de los Baleares, es decir, de los que viven en las Islas Baleares. Y hoy vamos a seguir con expresiones y costumbres. Iniciamos el tema antes de ayer y hoy incidimos en expresiones y costumbres de las Islas Baleares. Vamos a comenzar con la costumbre de guardar una rama de olivo bendecido. Durante generaciones, muchas familias baleares conservaban durante todo el año una rama de olivo bendecida el Domingo de Ramos. Se colocaba detrás de la puerta, en la cocina o junto a alguna imagen religiosa, incluso en los balcones. El balcón siempre, por un recordado, que había ahí una rama de olivo. Sí. Más allá de la tradición cristiana, existía la creencia popular de que protegía la casa contra tormentas, desgracias e incluso incendios. En algunos pueblos, cuando se acercaba una tempestad especialmente fuerte, se colocaba una pequeña hoja del ramo bendecido junto a una ventana, mientras se rezaba para que el mal tiempo no causara daños. Y vamos a otra, esta sí que es buena. ¿Por qué a algunos mallorquines se les llama chuetas? Ahora lo vamos a descubrir. Chuetas, sí. La palabra chueta forma parte de la historia más singular y compleja de Mallorca. Designa a los descendientes de los judíos conversos mallorquines que tras las persecuciones inquisitoriales permanecieron en la isla
durante siglos manteniendo una identidad diferenciada. Lo curioso es que el origen exacto del término sigue siendo muy discutido. Algunos historiadores creen que procede de shua o shuya, es decir, palabra relacionada con la carne del cerdo con mucha grasa, utilizada para demostrar públicamente la conversión al cristianismo. Hoy la palabra conserva un enorme peso histórico y cultural, aunque afortunadamente las antiguas discriminaciones han desaparecido en gran medida. Yo diría que... Yo también diría que han todo. desaparecido totalmente. Sí. O sea que, gracias a Dios, claro. Pues sí. Vamos a otra cosa, Sí. El miedo a las bubotes. Ay, me encanta. El miedo a los fantasmas, Bubotes, Bota. això és una bubota. Vamos allá. Antes de que existieran los dibujos animados o los cuentos modernos, muchos niños baleares crecieron escuchando historias sobre bubotes. Eran criaturas fantásticas, fantasmas o seres indefinidos que aparecían en la oscuridad para asustar a los pequeños que no querían dormir o se portaban mal. Cada pueblo tenía sus propias versiones. Algunas bubotes vivían en pozos, otras en cuevas o casas abandonadas. Lo más curioso es que nadie sabía exactamente cómo eran. Precisamente esta indefinición las hacía todavía más inquietantes, sobre todo para la imaginación de los nenes y los niños y las niñas. No, Y no. algunos mayores también, con un susto que otro también. N'hi ha més de dues de bubotes por N'hi ha ahí. més de dues y de tres, sí. Adelante. Y bueno, queridísima audiencia, que no me canso de decirlo, porque como nos tenéis tanto afecto, tanta fidelidad, pues yo no me canso de decir que sois para nosotros queridísima audiencia. Habéis hecho de Mallorca a la Carta el magazine de referencia. Por eso, nuestro cariño. Vamos con el siguiente espacio, el más sabroso de Mallorca a la Carta. María y yo nos vamos de paseo por el planeta Tierra y nos paramos en algunos países En globo. para probar su gastronomía. En este caso, seguimos con el protocolo y buenas costumbres alrededor de la mesa. Es decir, vamos a deciros cómo se comportan en algunos países del mundo a la hora de comer y compartir mesa, ¿verdad? Empezamos por Tailandia. El tenedor no va a la boca en Tailandia. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir que en Tailandia el tenedor tiene una función distinta a la que estamos acostumbrados. Normalmente se utiliza para empujar la comida hacia la cuchara, que es el verdadero utensilio con el que se come. Llevar directamente el tenedor a la boca se considera poco elegante en contextos formales. Formales tailandeses, evidentemente. Esta costumbre se implantó en el siglo XIX, cuando la corte tailandesa adaptó influencias europeas, adaptándolas a sus propias tradiciones culinarias. Es curioso, ¿eh? Sí, De y Europa, ahora, de Europa, cuidado. pues ahora vamos a Marruecos. La mano derecha siempre primero. En Marruecos y en buena parte del mundo islámico tradicional, la mano derecha tiene un valor simbólico y práctico, pero que muy importante. Es la que se utiliza para comer, servir alimentos o aceptar aquello que nos ofrecen. Tomar la comida con la mano izquierda puede interpretarse como una falta de educación, especialmente en entornos familiares muy tradicionales. Aunque las grandes ciudades son cada vez más cosmopolitas, esta norma sigue siendo una muestra de respeto muy apreciada. Y bueno, ahora nos vamos a Francia. El pan en Francia se pone sobre el tapete, sobre la mesa, ¿eh? Pues sí, O sea que... en los banquetes franceses el pan nunca se coloca en un platillo aparte, sino directamente sobre el mantel a la izquierda del plato. Claro, recordáis que, por ejemplo, en Mallorca, cuando hay un banquete, hay un platillo a la izquierda donde se pone el panecillo, el pan no. En Francia no, sobre la mesa directamente. Eso porque es un símbolo de confianza y de que el pan está al alcance de todos. La costumbre tiene raíces medievales. El pan era un alimento tan esencial que ocupaba un lugar privilegiado en la mesa y se compartía de manera natural entre los comensales. En muchos hogares franceses todavía se parte el pan con las manos,
en lugar de cortarlo con el cuchillo, ¿eh? Una tradición que conserva el carácter cotidiano y cercano de este alimento tan esencial, Claro. el pan, tan Sí. denostado hoy en día y tan bueno que está. Sí, pero bueno. Otra curiosidad es que el queso suele servirse también antes del postre, no después. Para los franceses, el queso constituye una transición entre los platos principales y el cierre dulce de la comida. Todo ello refleja una idea profundamente arraigada en Francia. La mesa no es solo un lugar para comer, sino un espacio para conversar, disfrutar del tiempo y celebrar una buena comida. Y es que viajar es descubrir paisajes, monumentos y culturas. Pocas cosas enseñan tanto como sentarse a una mesa ajena. Porque detrás de cada gesto, de cada norma y de cada costumbre, se esconde una forma distinta de entender el respeto, la convivencia. Y la manera de compartir la vida, doña María, que es muy importante. Muy bien, muy bien. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el último contenido antes de pasar a conversar con nuestros invitados de hoy, con nuestros distinguidos invitados de hoy. Como cada jueves tenemos a Pedro Bonet y su Memorias del Vinilo, que nadie se lo pierda. Y después, como invitados especiales, tenemos a Miguel y a Chisco. Casi nada, Miguel Reche y Chisco André Miguel, dos artistas pintores, pero de los buenos, nada de tonterías, que nadie se lo pierda. Vamos con historias mínimas. Y vamos a hablar hoy de la ensaïmada que llegó tarde. Mare de Déu, la ensaïmada que llegó tarde. María. Hay historias que empiezan en grandes ciudades, en palacios o en despachos importantes. Y luego están las otras. Las que empiezan en una panadería. Esta ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblo de Mallorca, de cuyo nombre no recuerdo, no me acuerdo ahora. O me acuerdo y no quiero decirlo, también es posible, ¿eh? Bueno, cada sábado, poco antes de las 7 de la mañana, un hombre llamado Mateu entraba en el horno de la plaza. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde, nunca cambiaba el encargo. La de siempre. Y la de siempre era una ensaïmada pequeña, sin cabello de ángel, sin crema, sin adornos. Una ensaïmada humilde. Como toca, ensaïmada lisa, de toda la vida, la panadera le envolvía en papel. Mateu pagaba y se marchaba. Aquello sucedió durante años. Tantos años que nadie recordaba cuándo empezó la costumbre. Pero una mañana de invierno, Mateu no apareció. La panadera esperó unos minutos. Luego, una hora. Después toda la mañana. La ensaïmada se quedó allí, encima del mostrador. Al día siguiente tampoco fue. Ni al otro tampoco. Fue entonces cuando la panadera supo que Mateu había fallecido durante la noche pasada. Tenía más de 80 años. Vivía solo. Y apenas salía de casa, salvo para aquella compra semanal. Durante unos días el pueblo habló de él. Pero después volvió a su rutina. Como ocurre siempre. Sin embargo, la panadera no conseguía quitarse una pregunta de la cabeza. ¿Por qué aquella ensaïmada era tan importante? ¿Por qué alguien recorría cada sábado el mismo camino para comprar exactamente la misma pieza? La respuesta llegó una semana después. Una mujer llamó por teléfono desde Barcelona. Era la hija de Mateu. Hacía muchos años que se había marchado de Mallorca. La conversación fue breve. ¿Usted es la panadera? Sí. Solo quería darle las gracias. La mujer explicó que cuando ella era pequeña, su padre trabajaba de sol a sol en el campo. No tenían mucho dinero. Pero los sábados, después del mercado, aparecía siempre con una ensaïmada. La colocaba sobre la mesa. La cortaba en porciones iguales. Y durante unos minutos la familia se olvidaba de las preocupaciones. Y de las precariedades, que eran muchas. Exacto. Aquella ensaïmada era una fiesta. Pequeña. Modesta. Pero una fiesta al fin y al cabo. Pasaron los años. La hija emigró. La madre murió. Y los nietos pues crecieron lejos.
Y Mateo siguió comprando la ensaimada cada sábado, No porque tuviera quien llevársela, sino porque al sentarse delante de ella volvía a reunir a toda la familia, en su memoria. la panadera guardó silencio. Entonces la panadera comprendió algo. Aquella ensaimada no era un dulce, No, era una especie de fotografía. un álbum entero hecho de harina, manteca, azúcar y recuerdos. Desde entonces, cada vez que alguien entraba en el horno y pedía lo de siempre, ella, la panadera, sonreía. Porque entendió que la gastronomía no consiste solamente en alimentarse, Consiste también en recordar, en conservar, en querer. porque a veces una receta guarda más historia que un archivo. Y porque algunos sabores tienen la extraña capacidad de sentar a la misma mesa a quienes ya no están. Qué curioso, a veces pensamos que compramos comida cuando en realidad estamos comprando recuerdos. Sí, María, y quizá por eso ciertos sabores nunca envejecen. No, ni nunca se olvidan, porque siguen alimentando algo más que el cuerpo. Exactamente. Hay ensaimadas que se comen en una mañana y otras ensaimadas que duran toda una vida. Hola, què tal? Som en Manu Blanco i vos esper dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. A la 1 del migdia a Benicomprat. Podeu comprar els tiquets a qualsevol oficina del Com Viajes perquè tindrem un sorteig d'un viatge fantàstic. També els podeu comprar de restaurants de germans, carrer Mascaró, com són les Torres d'Ariany, bar La Curva de Cipòdron Son Pardo i a Benicomprat. Hi haurà una festassa. Música amb en Joan Nadal, Anna Maria Sanoguera, rialles amb Madó Pareta, DJ Peter posarà lo millor de Ràdio Murta. Moltes coses t'esperen dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. I és que no te pots perdre. Si vens vestit de blanc, tindràs regal segur, però segur, En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca.
Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reinas Claramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Ya estamos aquí en uno de los puntos neurálgicos del programa de hoy. Pedro Bonet y sus memorias del vinilo. Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, estoy bien, afortunadamente. Ante todo quiero dar de nuevo la felicitación a Multiservicios Zanoguera, María, que cumple años, pero parece que no los cumple. Yo sé que no le gusta, pero prefiero que los cumpla a que me digan, no, ya no cumplirá más. A mí me da igual. Ya lo sé. A mí también me fastidia, pero si me dicen, no, es que Pedro ya no cumplirá más, ya m'han fotut. No. Que cumplas muchos más. Muchas gracias. Que tú lo veas. En Muchas salud, gracias. con salud y con alegría. En vida teva. Sí. En vida teva. Bueno, querido público, el que no esté viendo al Papa y nos vea a nosotros, enhorabuena. Hoy vamos a hablar de un tema que se le titula, yo lo titulo Crooner. Vamos a ver, para que el que no sepa lo que significa esto. Este término surgió en Estados Unidos en la década de los años 20 y proviene del término inglés to crooner, que es como cantar a media voz, con técnica de canto suave, melódico y tendencias candenciosas. Empezó y tuvo tanto auge que hubo algunas figuras que empezaron a destacar en los años 30. Voy a citar algunas: Bing Crosby, quien no lo conoce, Frank Sinatra, quien no lo conoce, Dean Martin, que tenía la voz más jocosa y cachonda, con perdón, del mundo, era una persona tremenda porque se lo pasaba todo por el forro. Después, Tony Bennett, que es casi de mi familia, se debieron equivocar a poner dos Es en vez de dos O y E. En vez de Tony Bonnet, imagina, sería a lo mejor tío mío. Sería así. Tío mío. Todos grandes cantantes, de luego, todos grandes voces. Tony Bennett. Tony Bennett. Basta de decir que, exceptuando a Bing Crosby, Frank Sinatra, bueno, ya lo contaré después. Y después había otro que está sonando una música ahora de fondo, que es uno de mis preferidos, desconocido para gran mayoría, Albert Alec Bowley. Al Bowley nació en Mozambique
y de origen de padres griegos y libaneses, nacionalidad británica. Desgraciadamente, tuvo una anécdota muy triste, que cuando cantaba en Londres, en las afueras, estaba con un amigo suyo en un club importante, y cuando acabaron, el amigo le dijo: vente conmigo a dormir, que ya es muy tarde, al hotel. Dice: no, me voy a casa, que quiero estar con mi mujer. Y fatídicamente llegó a casa y un bombardeo de los alemanes le cayó encima y murió. Si hubiera quedado con su amigo en el hotel, no lo hubiera pasado. Se hubiera quedado viudo solo. La canción más famosa, porque tiene muchas, la que suena ahora, si la puedes poner un poquito más, por favor, es la canción final de la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Esta película cautivadora me hace sentir que aquella música de los años 20 y 30, después de la Primera Guerra Mundial, que empezó el Charleston, necesitaban una música de empaque, alegre. Por eso el Charleston lo crearon, para que el público no estuviera tan triste. ¿Qué pasa? Que después vino la Gran Depresión y se fastidió. Hoy solamente vamos a hablar de 3. Como no, voy a ir del número 1, del más famoso al menos famoso. Quiero que pongas una fotografía de un bebé, por favor. Nadie sabrá quién es. Yo sí, porque lo he hecho yo. Este bebé no es mi hijo. Ahora dirían: uy, un hijo fotografiado de esta postura tan indecorosa. Fíjate, y hasta yo... Tiene que ser Frank Sinatra. Rafa, me traes de calle. Tienes razón, es Frank Sinatra. Hoy vamos a emplear esta foto como adivinanza. Bueno, no se parece en nada. Bueno, no. Sobre todo por el culito, sí. El culito sí, es igual que el de Frank. Sí, igual que el de Frank Sinatra. De cara, ¿no? No me lo parece nada. No, cuidado que lo pusieron bastante, a su culito lo pusieron bastante mal en aquello, ¿cómo se llama? Aquella de... Que lo matan... ¿Que lo matan? Sí, una que... Bueno, es igual. Es igual. Si tú no te acuerdas, y yo tampoco. La de Fred Zinnemann, no me acuerdo cómo era, por Lancaster y todo este rollo. De aquí a la eternidad. Sí, yo sé muchas cosas, pero no me acuerdo de la mitad. D'Angelo me parece que se llamaba. Sí. Bueno, Frank Sinatra, evidentemente, era de origen italiano. Su padre se llamaba Antonino Martino Sinatra Sanglimberi, de Palermo. O sea que hubo una cantidad de inmigrantes, y después Trump se queja de que los inmigrantes fuera, y Trump también, si vamos a hacer un árbol genealógico, se llama Trampoti. A lo mejor, y su bisabuelo vino de Palermo y de Sicilia y eran mafiosos, ¿no? Bueno, nació en el año 1915 y falleció en 1998 de un infarto. Vamos a poner una canción para que la escuchéis. Adelante. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New
Bueno, después de este New York, New York, que es súper conocido, ves que tiene todas las canciones, casi todas las canciones de Frank Sinatra, es Sinatra. ¿En qué estaré pensando? Como estoy adelgazando, vamos a hablar de mi familiar, Tony Bennett. Tony Bennett nació en Estados Unidos, pero se llamaba Antonino Dominic Benedetto. ¿De dónde puede ser? ¿De Sporlas? No. No, Sporlas no es. Entonces, otro italiano que vino con su familia y emigrado, como la gran mayoría, a principios del siglo y a finales de 1800, nació en el año 26 y desgraciadamente murió hace 3 años, con 97. Ya vivió años afortunadamente y era una de las voces mejores que había, en tipo crooner. Vamos a escuchar una de las canciones más famosas de Tony Bennett. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco, high on a hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea. When I come home to you, San Francisco. Bueno, después de escuchar al gran Tony Bennett, maravillosa voz, quiero hablar de uno muy desconocido. Se llamaba Vittor Rocco Farinola. También de dónde puede ser. Parece que hay una importación de italianos hoy. A que veas. Fue muy famoso, su nombre comercial era Vic Damone. Se casó con una artista de cine muy famosa en aquella época, los años 50, Anna Maria Pirangeli, una belleza italiana afincada en Estados Unidos. Vittor Rocco Farinola, Vic Damone, hay una anécdota que últimamente veo que han quitado información, no sé por qué, y la han puesto positivamente. Ya no sé qué creer. Pon las fotos de la mafia, por favor. Ahora podéis ver aquí a Frank Sinatra con Lucky Luciano. Bueno, claro, esto se ha dicho toda la vida. Bueno, después de Frank Sinatra comiendo en La Habana en el año 1946 con Lucky Luciano y otros familias de Palermo y Sicilia, aquí está con Joy y Rocco Ficchetti, también en Cuba, haciendo negocios. Explico esto porque lo he puesto. Porque hace muchos años que yo me enteré de que Vic Damone, que tenía 8 años
menos que Frank Sinatra, despuntaba en Las Vegas y en muchos sitios de Estados Unidos. ¿Una pistola? Frank Sinatra. Y entonces, ¿qué pasaba? Que Frank Sinatra cuando empezaba tampoco no tenía tantos contratos, pero tenía una relación con la mafia importante. Y se reunió con ellos y le dijo, ay señores, hay que hacer algo. ¿Y qué hicieron? A cualquiera que le diera contratos a Vic Damone, pasaba por la piedra o le pasaba algo. Eso decían. Con lo cual, evidentemente, ante esta problemática, Vic Damone se iba a su casa o hacía lo que podía y Frank Sinatra subía como la espuma. Por eso hizo cine, por eso hizo muchas canciones, los mejores arreglistas estaban promocionados y pagados normalmente por la mafia italiana, de cual era muy amigo Frank Sinatra, y lógicamente el que tiene buen padrino bien se bautiza. Eso es la leyenda que hay, y a mí me supo muy mal porque Vic Damone era un gran cantante. Ahora escucharéis una de sus mejores canciones. Just to know somehow you are near. I have often walked on this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. Oh, the towering feeling, just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go. Bueno, después de esta gran canción, La calle donde tú vives, de Vic Damone, la podéis haber escuchado y apreciado que tenía voz. Tenía voz, pero quedó en tercer o en cuarto plano por las desgracias que os he comentado antes. Como conclusión, ante esta tristeza de que el dinero y la fuerza obligan a los menos fuertes a claudicar, vamos a poner un pequeño chiste para dejar un poco la alegría. Adelante. La señorita que estaba en la clase del lenguaje y le dice a los niños, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba a ver si habéis comprendido bien el significado de determinadas palabras. Por ejemplo, con la palabra caballo, tronco y seto, quiero que me construyáis algunas frases. A ver, Pepito. Y dice el Pepito, pues el caballo saltó el seto y tropezó con el tronco. Dice, muy bien, tiene sentido, es corta, coherente, muy bien. A ver, Alejandro. Dice el Alejandro, pues el caballo atado al tronco se comía el seto. Muy bien. Frase corta, con sentido, muy bien. Has comprendido perfectamente la pregunta. Vamos a ver, el Heredia, que era un pasota tremendo, dice, pues yo le dije al colega, tronco, ¿tiene caballo? Y me dio polvo de talco y yo le dije, ¿pero qué es esto?
Bueno, querido público, gracias y hasta la próxima. Será hasta la próxima, Pedro. Un aplauso por tu espacio. Muy ha sido bonito. precioso, me han encantado muy las bonito, canciones. como siempre. Me ha gustado mucho. Triunfas como siempre. Vámonos con el siguiente contenido, querido Iván. Cataclín, cataclán. Bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto neurálgico del programa de hoy, el 369 de Mallorca a la Carta. Vamos a conversar con nuestros invitados especiales de hoy. Hay artistas que persiguen la luz y hay otros artistas que persiguen el alma. Los primeros salen a buscar el mar, los caminos, las montañas, el reflejo cambiante de una tarde sobre una cala. Los segundos se detienen frente a un rostro y a través de una mirada intentan descubrir la historia que guarda una persona. La pintura ha recorrido muchos caminos a lo largo de los siglos, pero quizás sigue naciendo siempre de la misma necesidad, la de mirar el mundo con más atención que los demás. Esta tarde tenemos la suerte de compartir conversación con dos creadores que representan dos maneras distintas de acercarse a la belleza. Miguel Reche, que lleva décadas dialogando con la luz del Mediterráneo, y Chisco Andrés Viguer, que yo le decía André y no es André, yo siempre cambio los nombres, vosotros ya lo sabéis, ya me conocéis. Chisco Andrés Viguer, que convierte el carboncillo en una herramienta para explorar la condición humana. Dos artistas, dos lenguajes y una misma pregunta de fondo. ¿Qué intenta decirnos una obra de arte cuando parece guardar silencio? Ay, con esto nos vamos directamente a conversar con don Miguel Reche y con don Chisco Andrés Viguer. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien. Encantados de estar aquí. Bienvenidos, muy bienvenidos. Vamos a empezar. Estas preguntas serán para los dos, ¿verdad? Habrá una batería de preguntas para los dos y después nos centraremos en cada uno de vosotros. ¿Os parece?
Pues venga, que empiece el que quiera. ¿Recordáis el momento en que os disteis cuenta de que el arte iba a formar parte imprescindible de vuestra vida? Empieza tú mismo. Pues no exactamente. O sea, fue algo que fue saliendo poco a poco. Entonces llegó un momento en que sí, necesitaba dibujar, me lo pedía el cuerpo. Sí. Fue algo, no fue una explosión de... Imprevisto, quizá. Sí. Pero sin embargo, Miguel sí que lo recuerda perfectamente. Miguel, ¿tú recuerdas cuando te diste cuenta de que el arte iba a formar parte de tu vida? Sí, yo lo tenía en los genes, yo creo, porque empecé antes a dibujar y a pintorrear más o menos que a leer. O sea, con 4 o 5 años yo ya dibujaba todo lo que me rodeaba y trataba de hacerlo y dibujarlo. Jolines, qué precoz, ¿no? María, ¿qué le preguntamos a estos señores? Chisco, ¿se nace artista o se llega a serlo trabajando? Bueno, yo creo que es algo que se lleva dentro. Hay gente que nunca llega a descubrirlo, que lo tiene, y hay personas que a veces por casualidad se da cuenta de que haciendo algo, por ejemplo pintar, dibujar, le llena mucho. Y antes no lo había hecho. Sí, veía cosas, pero no... No sabía que tenía este No talento. sabía, sí. Bueno, con uno hacerse artista, pues es un poco, bajo mi punto de vista, un poco difícil, porque si no tienes dentro una creatividad, algo que te hace sentir algo por ejemplo, un paisaje, entonces dibujas un paisaje, es igual que ir a hacer una foto aquí, una foto allí, una foto en el otro lado. Es algo que no tiene alma, sí. Miguel, ¿qué piensas tú? Esta pregunta que os ha hecho María es como decir, ¿se nace artista o el artista nace o se hace? Ambas cosas. Normalmente, casi yo diría que los grandes artistas de pequeños ya lo han notado, esta vocación casi imparable, ¿no? Pero también depende de las derivaciones en tu vida, y yo estuve a punto de ser, por ejemplo, dedicarme más a ser delineante y a la parte técnica del dibujo, pero esto podría ser como un oficio, pero mi afición auténtica era dibujar el alma de las cosas, sin darme cuenta, pero yo quería retener lo que estaba viendo, y después, pues, es curioso que cuando vivíamos en el campo, en mi casa, y estábamos al lado de una carretera, y yo tendría como 5 o 6 años, y un día paró una persona delante de casa. Yo nunca había visto, no sabía ni que existían los pintores, ¿no? Y yo ya dibujaba mucho, pero no sabía ni que existían. Y de pronto veo que este hombre saca una maleta, después un caballete, que yo no sabía para qué era, y se puso a pintar. Y yo me quedé como... ¿En shock? Sí. ¿Qué es esto? No sabía ni qué pasaba allí, pero que era algo que me atraía, ¿no? Y cuando vi todo el proceso del cuadro, me quedé allí embobado mirando hasta el final. Y el hombre no me prestó mucha atención. Bueno, como un niño que era, pues me dijo alguna cosa, pero se fue. Y este hombre nunca supo lo importante que fue para mí ver que existían personas que se dedicaban a pintar. Claro. Y vi el proceso hasta hacer un óleo, un cuadro ya mucho más avanzado que no lo que yo hacía, que eran dibujos. Y sí, ahí yo creo que abrió muchas puertas para mí, para darme cuenta de que era lo que yo quería hacer en mi vida.
Chisco. A mí no me ha pasado esto. Eso no ha pasado, ¿no? Yo creo que sí que se nace con eso, que luego Chisco. lo perfecciones es otra cosa. Los pintores que yo conozco, la mayoría, sí, todos han pintado de muy pequeños. Probablemente sí. Chisco, ¿qué sientes cuando alguien se para delante de una obra tuya y se queda un rato mirándola sin decir palabra? Pues, ¿Has visto a gente sí, que se ha parado? sí, ¿Qué has sentido tú? Ha habido gente que me ha dicho, es que no puedo dejar de mirar la mirada de este niño. En este caso, Dice, era un retrato de un niño, ¿no? Sí, es un retrato de la tribu inuit que lleva a su hijo, es una señora, creo que lo he visto. Que Vamos lleva, a ver si lleva a su hijo en una mochila. Iván, a ver si encuentras esta pintura. Dice, es que no puedo dejar de mirar. Dice, parece que me está mirando fijamente. Dice, y no puedo dejar de mirarlo. Mira, ahí está. ¿Es esta? Sí. ¿Cómo se llama este cuadro? Es impresionante. Este cuadro, yo no le suelo poner nombre, pero bueno, representa, esto es de una tribu, la tribu inuit, que está en el círculo polar ártico. Y bueno, es una madre con su hijo. Normalmente allí son, aquí le llamaríamos trashumantes. Y es porque se desplazan de un sitio a otro porque llevan buscando comida, rebaño, ¿no? de renos y entonces no tienen un punto fijo donde... Siguen a los rebaños, ¿no? Sí, sí. La pesca, deben vivir de la pesca. La pesca, los renos... donde pueden abastecerse, pues por ahí van. Sí, ¿no? sí. Tiene muy poca esperanza de vida. ¿Esta gente has estado allí o no? No, estar no he estado, pero me gustaría un día poder viajar más de lo que he hecho, porque los sitios, es que es curioso, en los sitios donde he estado no he dibujado. Caray. Vamos, pon un paisaje de Miguel. Iván, mira, a ver si lo encuentras por ahí. Vamos a ver qué nos dice Miguel. Miguel, ¿todo puede ser arte? ¿Todo en esta vida puede ser arte o no? Todo no, pero muchas personas, sin darse cuenta, hacen arte. O sea que eso fluye. Son emociones, al fin y al cabo, el arte. Es una forma de expresar unas emociones interiores que las reflejas con cualquier tipo de arte. Puede ser cantando, puede ser en la música, pintando, bailando, pintando. Ahí tenemos una obra tuya, ¿verdad? Esto fue en la época que yo vivía en Ibiza, en los años 60, gloriosos años 60, 70. Las clásicas ventanas y puertas azules de Ibiza, ¿eh? Sí, y el ambiente ibicenco de aquella época. Bonito. Y este es un cuadro que define mucho la pintura que yo hice en aquel momento en Ibiza. Que es Dálvila esto, por allá arriba. Sí, bueno, es antes de entrar en lo que llaman rastrillo, que es donde se entra a Dálvila, que es la pared esta que hay. Y esto es abajo, es la parte de la... está cerca del puerto. Es una perspectiva bastante sugerente, diría yo. Aquí había un Lolas Club, que era muy famoso. Lola, sí. Es lo único que había en aquella época. El Lola, sí. Y había un ambientazo a todas horas. ¿De qué año es esto? Y muchos pintores. ¿De qué año es esta obra? Esto es sobre el año 75, más o menos. Ya, pues, en las postrimerías de los hippies, ¿verdad? Cuando ya estaban terminando. No, ¿verdad? estaban en todo lo suyo. ¿Estaban en todo el apogeo? 68, 70, 75, sí. Uh-huh. Después ya vino la invasión ya turística en general, más hoteles y ya y los hippies cambió. se convirtieron en yuppies. Muchos de ellos. Bueno, aquellos eran auténticos hippies los que vinieron allí. Lo que hubo después fueron disfrazados de hippies. Pero, exactamente. Pero en aquella época tú veías hippies que iban vestidas a su manera y vendían cosas, había unos mercadillos, pero que vendían unas cositas que eran cosas que no eran de mucho valor. Y en cambio llevaban una cámara que a lo mejor valía 50.000 pesetas de aquella época, ¿no? Sí.
porque eran hijos de rico en realidad. Claro, había mucho hijo de rico. Casi todos. Por eso digo que luego se convirtieron en yuppies cuando pasó la época. Eran yuppies, sí, ya lo eran. Chisco, ¿hay algún pintor al que siempre vuelves por necesidad de lo que sea? No. ¿No? No. A veces veo algo y digo, ya está. Esto lo quiero dibujar. ¿No hay ningún pintor que te inspire? No. Pintor, no, ni dibujante tampoco, porque tampoco es que siga... Ponnos otro dibujo de Chisco, a ver, Iván, que nos explique. Dinos la técnica, ¿es esta? ¿Cuál es? Para nuestra audiencia. Esto es está hecho con grafito, lápiz de grafito. Lápiz de grafito. Sí. Lápiz normal y corriente. Sí, yo no uso carboncillo. De esos que usábamos en la escuela. No uso carboncillo. Tú no usas, es grafito todo. Lápiz. Difumino y pincel para o sea, que esto es degradar lápiz. Y esto sí, todo el lápiz. Todo lo que yo hago es lápiz. Lápiz, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde es esta señora? Esta mujer, mejor dicho. Esta mujer, digo, a ver, me atrajo. Es muy complicado, todo lo lleva mucha... Es africana, ¿no? Sí, es africana. Los abalorios que lleva, los... ¿De dónde es? Cabello. No sé la tribu que es, pero me impactó. Digo, me hizo ganas de hacerla. Sí, es que es un poco... Es igual que, creo yo, que Miguel. Miguel ve un paisaje, ve... Y le llama. Aquello le llama. Le dice, píntame. O sea que esta mujer no la conoces tú. No. La viste en algún sitio y la dibujaste. Sí. Sí. Muy bien. A ver, vamos a poner una pintura de Miguel en este caso. Miguel, ¿qué te gustaría que la gente recordara de tu obra cuando pasen otros 50 años? Bueno, primero me gustaría que lo recuerden, que pues espero y me gustaría que dijeran, bueno, fue un buen pintor, que ya no existe, pero la pintura queda, ¿no? Y esto es como dejar un puente de nuestra alma, ¿no? A ver, esta pintura, ¿dónde corresponde? Bonito. Bueno, esto ya es más posterior, debe ser años 85, 90. Aquí yo ya vivía en Mallorca y este es el puerto, que ahora ha cambiado alguna cosa de aquí, pero bueno, es el puerto pesquero de Palma. Se ve la catedral al fondo. Está el varadero. Y está ahí tenía mi padre la barca siempre fuera. Sí. Es un sitio muy pictórico, lo han pintado casi todos los pintores. Ha cambiado ya esto, ¿no? Ha cambiado completamente, ¿no? Bueno, sigue siendo un puerto pesquero, pero han cambiado algunas cosas. El fondo, sobre todo, ha cambiado algo. Y el ambiente de pesca sigue estando y la lonja está... Sí, igual. Cuando yo pintaba, la tenía a mi espalda la lonja donde... Claro, donde y sigue ahí. Sí, donde venden el pescado. Es un sitio muy emblemático de Palma. ¿Qué has aprendido de la pintura que ninguna escuela puede enseñarte, Miguel? Bueno, de la pintura se aprende con la práctica y profundizando en todos los sentidos, viendo museos, viendo artistas. Y no se puede decir que aprendes de una cosa determinada, aprendes de muchas cosas, de la vida mismo aprendes, pero sobre todo cuando empiezas a darte cuenta de que existe el arte, que existen museos y que vas viendo artistas sin duda que te transmiten un pozo que después te ayuda también a desarrollarte tú mismo. Pero de todas formas, si ya está esa vocación, esa llamada al arte, pues va mucho más rápido que si lo tienes que descubrir por casualidad, sin darte cuenta, ¿no? Chisco,
cuando vemos tus dibujos, la primera impresión es que son fotografías. ¿Te molesta esa comparación o te halaga? Bueno, yo mis dibujos son realistas. Entonces, lógicamente, tienen que estar detallados y tienen que estar... Porque es que si no, ya no serían lo que yo quiero hacer. Ni me molesta, no me molesta en absoluto, porque es lo que yo hago. Hago un dibujo realista y es lo que hay. Yo creo que es una maravilla que sea un dibujo tan perfecto, es impresionante, porque es un hiperrealismo. Es verdad, casi. es que lo parece una fotografía. Está muy bien, sí. Increíble. Miguel, muchos críticos, mucha gente piensa que el color es una de sus grandes señas de identidad. ¿Piensas el color o sientes el color? Siento el color. Sería la definición más directa, sí. Es algo que... Ponnos otra obra de don Miguel. Es algo que fluye sin darnos cuenta. Bueno, esta es enorme. Maravillosa. Esta obra es... Esta es la época que estuve mucho por Canarias y el drago es un emblema también de Tenerife. Y bueno, es uno de los temas que hice allí. Que, en fin, ¿Al fondo? ¿Qué se vislumbra al fondo? ¿Al fondo del cuadro que hay? Es el Teide. Ah. Teide famoso. Sí. Enseguida vi el tema. Cuando vi el drago y al fondo el Teide, digo, ya está. Este es mi encuadre. Esta obra está muy conseguida, en mi opinión. La verdad es que los dos conseguís las obras muy bien. Muchas de redondez en la obra. Aquí pintaba más figurativo, más realista. Después ya hice una obra más suelta, de pincelada más suelta y más hacia un expresionismo. Pero aquí era una época en la que pintaba muy figurativo. Chisco, hay rostros muy jóvenes y otros llenos de arrugas. ¿Qué te cuenta una cara que no ve el resto de la gente? Pues lo que no ve el resto de la gente no lo sé. Lo que le veo yo, sí. Pon otro cuadro de don Chisco. Pues hay muchas cosas que me llaman la atención de un rostro. Por ejemplo, esto es una niña de Mongolia. Esto que vemos es una niña de Mongolia, ¿no? Sí, es una niña de Mongolia y bueno, veréis que en la mejilla, en la frente, en las mejillas, en la frente y esto, pues estos son del viento frío que suele soplar por la estepa en invierno, entonces del viento no seco quema la cara, quema la piel. Claro. Y estos son pues quemaduras del... Que le diga alguien a mí que esto no parece una fotografía, es que es impresionante, sí, la verdad. La verdad que sí. Madre mía. Pues que le he visto yo a esta foto o a este dibujo, porque hablando de fotos ya me sale foto, que le he visto yo a este dibujo para hacerlo, a lo que me atrajo. Es que esta media sonrisa y esta mirada no atrae. Buah, total. Pues esto me Increíble. trajo. Bueno, es que tus retratos están muy conseguidos. Miguel, has pintado Mallorca, Ibiza, Canarias, Almería y muchos otros sitios, ¿verdad? Luxemburgo, Italia, Canadá. Luxemburgo, Italia, Canadá, madre mía. ¿Todavía sientes que no has conseguido atrapar algún paisaje? Bueno, ¿Hay algún paisaje que no hayas conseguido atrapar, para decirlo bien y correctamente? La experiencia te lleva a más o menos conseguir lo que buscas. Cuando técnicamente ya dominas la técnica y después tienes claro lo que pretendes, pues normalmente no me he quedado con la idea de que no lo he conseguido. Nunca lo que sí que he tenido que, depende como lo que hablábamos antes de las musas, hay veces que tienes una facilidad que no te sabes contestar
por qué, pero hay veces que tienes una facultad... Que estás más predispuesto a crear y otras menos, ¿no? Pero lo único que ocurre es que tienes que insistir más tiempo, pero al final pues acaba siendo lo que tú buscas. Como ¿no? decía el maestro Picasso, ¿no? Sí, bueno, él lo que dijo es que cuando vienen las musas, espero que me cojan pintando. Sí. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos una obra tuya. ¿Le pones nombre a las obras? Ponla, que me la has quitado. Ahí está. ¿Le pones nombre a las obras? Bueno, suele ser el sitio. Esto es Cala Figuera y son temas que yo he hecho mucho porque yo tuve un estudio en Cala Figuera. La primera vez que vine a Mallorca, que fue a exponer en una galería que estaba en el Jaime III, no conocía Mallorca, entonces empecé a ir por la isla y uno de los sitios que me encantaron ya de entrada y me gustó fue Cala Figuera. Ahí mismo pensé que algún día yo tengo que venir y vivir aquí o cerca de aquí. Y efectivamente, al cabo de un par de años más tarde, ya vine a Mallorca y ya me quedé temporadas. Y en Cala Figuera tuve un estudio, varios años. Qué bonito es, sí, también. El agua, es que parece que dan ganas de tirarse así, chuf. Hace unos años hicimos un encuentro de pintores en Cala Figuera. ¿Estabas tú? Yo he estado en varios. Estaba Cunil, que era escultor, estaba Quereda, había unos cuantos. Allí. Yo he estado en varios, porque ya incluso viví allí un tiempo. Pero después también he tenido un vínculo siempre con Santanyí y Cala Figuera sobre todo. Bueno, pregúntale algo a don Chisco. Chisco, ¿por qué elegiste el carboncillo y el grafito como herramientas? Carboncillo ha dicho que no. Carboncillo no. Carboncito no, el todo es grafito. ¿Por qué esta herramienta? Pues porque es lo que tuve a mano cuando empecé a dibujar y no lo he dejado y he seguido. ¿Te quedaste con ello y ya no quisiste ir más allá del...? Es que también fue gracioso el tema cuando yo, diríamos, no empecé de cero, sino que ya que fue en el 2020. En el 2020, entonces yo me encontraba en Sudamérica cuando entró la COVID. Y pude regresar con un vuelo de repatriación, entonces estábamos encerrados. Y bueno, solamente podíamos salir para, bueno, ya sabéis, para ir al supermercado, a la farmacia y ya está. Poco más. Entonces, dibujar siempre me había gustado, pero y cogí un folio normal y un lápiz y vi en una revista una fotografía y me puse a dibujarla. Y ahí pues empecé a dibujarlo ya. Y viste que no lo hacía mal del todo. No, vi que pasaba a gusto. Bueno, porque además era algo... Me di cuenta que me gustaba. Ahora tenemos en pantalla a una chica. ¿También es mongola esta chica? No, esta chica es tibetana. Tibetana. O sea que tú vas de un sitio a otro, ¿eh? Sí, yo de una etnia a la otra, ¿no? Ahora voy a intentar hacer una colección de mujeres del mundo. Qué bonito. Y coger... ¿También en grafito? Sí. Sí, lleva... No piensas en el color, ¿verdad? No, nunca se me ha ocurrido coger e intentar hacer algo... Hacer el dibujo y empastar, no, eso no. No. Algún día. Algún día, que sea, o no. Cuando sea mayor. Sí. ¿Qué? Tampoco hay Cuando sea necesidad. mayor. No sé. Bueno, estamos agotando el tiempo. Sí. A ver, ¿qué te pregunto yo a ti, don Miguel? Pon un cuadro de don Miguel. Al 16. Bueno, ya está repetido. Ya ha pasado. No hay otro. No Ya hay no otro. tenemos ¿verdad? más. Miguel, en tus cuadros suele
Mira, pero este también va bien. Precioso. Suelen transmitir serenidad tus cuadros, me parece a mí, ¿verdad? ¿Es así como ves el mundo o es así como te gustaría que fuese? Serenidad, me refiero a la serenidad. Bueno, los temas que elijo, de hecho, ya son así. Son serenos, son atractivos. Yo sé que en el mundo hay muchas cosas horribles y a veces demasiadas. Y a veces cerca, ¿no? Y hay gente que refleja eso. Yo siempre he preferido y me he sentido más a gusto reflejando la belleza, ¿no?, a mi alrededor. Estoy de acuerdo. Y ya es suficiente con tener que verlo por la tele, fotografías y lo que vemos y lo que oímos. Y siempre me llegan también esas cosas terribles que a veces tenemos que observar. Pero yo para pintar, además, me fluye así, ¿eh? Me fluye todo lo que sea atractivo y que conecte con mi sensibilidad, ¿no? Claro. Preguntas para los dos y además rápidas porque estamos agotando el tiempo. Ya, final. Si tuvieras que definir la pintura con una sola palabra, Chisco, ¿cuál sería? Gozo. Gozo. Miguel. Pues emociones, conectando con nuestra sensibilidad. Chisco, si tuvieras que definir el dibujo con una sola palabra, ¿cuál sería? Una satisfacción para mí. Una satisfacción para ti. Miguel, si tuvieras que hacer un paisaje, ¿te gustaría hacer un paisaje definitivo que atrapara a las personas? Bueno, no existe un paisaje definitivo. Siempre hay belleza por todas partes en el mundo. Hay que saber verla, ¿no? Sentirla, más bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vosotros. Ha sido un placer teneros aquí, ¿eh? Hemos visto vuestra pintura, la hemos expuesto, los televidentes habrán disfrutado de vuestra pintura, la habrán podido observar, y los que nos escuchan pues habrán sabido de vuestras opiniones del arte, ¿verdad? De lo que pensáis en algunas cosas, de vuestra pintura y de otras, ¿no? Y bueno, ha sido un placer escucharos. Encantados de estar aquí. Gracias. Será hasta otro día, ¿no? En cuanto hagáis una exposición tenéis que avisarnos, ¿verdad? De acuerdo. Y venir a contar dónde, cómo, cuándo, ¿eh? Y por qué la exposición que hagáis. Que en noviembre tienes una tú, Miguel, ¿verdad? Yo adelanto ya que en noviembre tendré una. Por lo tanto, antes tendrás que venir. Pero en alguna colectiva también, durante el verano tendré en alguna. Tendrás colectiva, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por venir a los dos. Hasta otra, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias. Queridísima audiencia, nos vamos hasta el próximo lunes, ¿eh? Si Dios quiere, que disfrutéis del fin de semana, seáis felices y sobre todo que tengáis mucha salud. Eso. Que faltamos. Besos y abrazos para todos. Chao. Adeu, 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 adeu. Quizás te he imaginado, tal vez solo he soñado. Mi alma ansía por ti, mi piel se duele sin ti. El aire esquiva tu voz y es tan cruel la ausencia. De noche te adivino, sé que eres mi destino.
sueño embriagada en tu olor. Sé que es delirio este amor, locura de soledad, gozo de dolor, ausencia. Siento que rondas junto a mí, te apoderas de mí. Imaginar, tal vez soñar, es la sola razón. Convertirme en canción, tocar tu corazón. Envuelve mi alma mía, oye la melodía que está sonando por ti, porque vendrás a mí. Será el sueño realidad, sentir tu calor, convertir este amor en eternidad. Ven hacia mí, quiero sentir que tú eres más que